Hola, hola niños, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en casa, en compañía de toda su familia. Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar con los repasos y bien, pues seguimos con el tema de los repasos. Ya nos toca entrar a un nuevo capítulo que viene a ser el repaso de la ecología y de los ciclos biogeoquímicos. Es el tema en el cual vamos a trabajar el día de hoy. Bien, para repasar la ecología es una rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos con su ambiente. Necesitamos conocer, o nosotros habíamos conocido ciertos términos dentro de la ecología, los cuales vamos a repasar el día de hoy. Muy bien, el primer término es el hábitat, ¿no? Es el lugar físico, la casa donde vive, por ejemplo, un ser vivo. El lugar puede ser un hueco de un árbol, una cueva, la sabana africana, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿no? El hueco de un árbol es el hábitat de un pájaro carpintero, la sabana africana de un león. También vimos un término llamado nicho ecológico, en la cual se dice que es la función biológica que cumple un organismo vivo. Por ejemplo, ¿cuál es el nicho ecológico de las plantas? Vienen a ser pues los productores. Ellos producen su propio alimento y sirven pues como fuente de comida para los herbívoros, por ejemplo, ¿no? Y una oveja se alimenta de estas plantas y viene a ser un consumidor primario. Y así sucesivamente. En el caso del león, ¿cuál es su función biológica? ¿Cuál es la profesión que cumple dentro del ecosistema? Por ejemplo, él es un depredador, claro que sí, es un consumidor secundario. Entonces, ese es el nicho ecológico de cada ser vivo. Vamos a ver otra terminología que se llama población, que es el conjunto de individuos pero de la misma especie. Si nosotros vemos acá un conjunto de leones, hablamos de una población de leones. ¿Qué es una comunidad? Es el conjunto de poblaciones pero de diferentes especies o conjunto de individuos pero de diferentes especies. ¿Cómo observamos aquí, chicos? Miren, está un oso, un tigre y un león. Ellos son de diferentes especies, por lo tanto ya no son población, sino son comunidad. Muy bien, vamos a ver la importancia de la ecología, estudiar las leyes que rigen dentro de los ecosistemas, predice impactos que puedan tener las actividades humanas, permite tener el control adecuado sobre las actividades humanas y planear soluciones frente a problemas ambientales. El ecosistema es un sistema complejo que está formado por dos factores, uno que es la biocenosis, que son factores con vida, y el otro que es el biotopo, que son factores sin vida. Dentro de la biocenosis están los seres vivos, los que tienen vida, animales, plantas, hongos, microorganismos, bacterias, protozoarios. Y dentro de los que no tienen vida están, por ejemplo, la energía del sol, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, etc. Muy bien, ahí tenemos. El día de hoy vamos a hablar del biotopo. Dentro del biotopo vamos a hablar de factores que no tienen vida. Por ejemplo, está el suelo, ¿no? El suelo tiene sus capas, se le conoce como litosfera. Tiene varios horizontes, se le conoce, ¿no? Varios niveles, se le dice horizontes. Está el horizonte cero, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C. Eh, la edafología viene a ser pues la ciencia que estudia pues el suelo y ahí es donde nos permite hablar respecto o saber respecto a los suelos. La importancia es un sustrato para el desarrollo del ecosistema. Hablamos también de la hidrosfera que constituye el soporte en el medio acuático. El ambiente marino presenta dos zonas, zona nerítica y la zona oceánica, y la zona fótica y la zona afótica. La nerítica es lo que está cerca, ¿no? Las primeras partes, la orilla, y la oceánica ya corresponde a la parte más lejana. La zona fótica presenta la primera parte donde llega la luz y la zona afótica donde ya casi no llega la luz y se va en profundidad. ¿Cuál es la importancia? Porque cuerpos de agua almacenan calor y su evaporación va a originar la humedad atmosférica. Dentro de ellos permite
distribución de plantas y de seres vivos. También vimos la luz. La luz es un factor abiótico muy importante porque gracias a ello los animales tienen ciclos circadinos y en planta, pues en las plantas también tiene mucho que ver, pues hace posible la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, la glándula pineal recibe estímulos luminosos y regula el sueño o vigilia secretando una hormona llamada melatonina. Muy bien, vamos a continuar. La luminosidad regula el tiempo de apertura de las flores por temporadas o instantes del día. Tenemos la temperatura, hablamos que hay seres homeotermos y poiquilotermos. Los homeotermos son animales que presentan mecanismos fisiológicos para mantener su temperatura corporal o cambiarla si es necesario. En cambio, los poiquilotermos no pueden mantener su temperatura y necesitan pues del ambiente, ¿no? Si el ambiente hay calorcito, ellos salen y se calientan. Si en el ambiente hace frío, ellos prefieren quedarse en su hábitat, en los lugares donde viven para mantener también su calor, porque no pueden regular su temperatura ellos, son poiquilotermos. La atmósfera es un factor abiótico y acá en la atmósfera tenemos al nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases que van a formar pues esta atmósfera. Muy bien, chicos, esta es la parte del repaso de la ecología. Es parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Es el sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Factores abióticos son las características físico-químicas de un lugar, por ejemplo, el aire, el viento, el suelo, el agua y la luz, etc. Estos factores en conjunto forman el biotopo. El factor biótico está formado por la flora y la fauna que vive sobre el biotopo. Cada especie forma una población y el conjunto de poblaciones que viven en un determinado lugar forman la biocenosis. Individuo. Población. Grupo de individuos que conviven en un mismo espacio y son de la misma especie. Comunidad. Es el conjunto de poblaciones que interactúan en un mismo hábitat. Ecosistemas. Es el hábitat donde se desarrollan varias comunidades. Ecosistemas acuáticos. Son aquellos en los que los seres vivos viven en el agua. Ecosistemas terrestres. Son aquellos en los que los seres vivos viven en el suelo y en el aire. Y los ecosistemas mixtos. Son aquellos en los que los seres vivos viven en zonas intermedias entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Dependiendo del modo en que obtienen su alimento, los seres vivos se clasifican en productores. Producen energía para el ecosistema, la cual obtienen del sol por medio de la fotosíntesis. Consumidores. Obtienen energía comiendo otros organismos y se clasifican en consumidores primarios o herbívoros, son los que comen plantas. Consumidores secundarios o carnívoros, se comen a los consumidores primarios. Consumidores terciarios, es el carnívoro que come a carnívoros, depredadores. Descomponedores, generan energía de los restos de animales y plantas que descomponen, es decir, de los seres vivos que han muerto. Los descomponedores son los hongos, bacterias, lombrices, babosas y algunos insectos. Son los procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente geológico hacia los seres vivos y de regreso. Agua, carbono, nitrógeno, fósforo y otros elementos recorren estos ciclos conectando seres vivos y no vivos de la Tierra. Vamos a ir a resolver ciertas partes en nuestra hojita de práctica. Vamos a empezar en esta lectura. Dice, lectura 1. En ecología, la biosfera es el sistema material formado por un conjunto de seres vivos propios del planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a conformar. Esto significa de biosfera
envoltura viva de la Tierra. Es el uso más extendido, pero también se habla de ella para referirse a veces al espacio dentro del que se desarrolla la vida. Asimismo, la biosfera, conjunto de litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, es una creación colectiva de una variedad de organismos y especies que, interactuando entre sí, forman la diversidad de los ecosistemas. Tienen propiedades que permiten hablar de ella como un gran ser vivo, con capacidad de controlar dentro de unos límites su propio estado y evolución. La biosfera es el ecosistema global. Al mismo concepto nos referimos con otros términos que pueden considerarse sinónimos como ecosfera o biogeosfera. Entonces, vamos a responder la pregunta 1 y la pregunta 2. Dice, según la lectura, biosfera es el conjunto de seres vivos, ecosistema global, litosfera, conjunto de seres vivos del planeta, junto con el medio físico que lo rodea, la B y la D. Esta es una tarea para ustedes. Y la pregunta 2 también, la biosfera es conocida también como, estas dos preguntas están dentro de la lectura número 1. Vamos con la lectura número 2. Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente, o sea, entre sustancias químicas y factores físicos también. Los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema, por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, los animales, etc. En pocas palabras, los factores bióticos son todos los seres vivientes en un ecosistema, o más universalmente en la biosfera. Por otra parte, los factores químicos y los físicos se agrupan como factores abióticos del ecosistema. Esto incluye a todo el ambiente inerte. Por ejemplo, la luz, el nitrógeno, las sales, el alimento, el calor, el clima, etc. Luego, pues, los factores abióticos son los elementos no vivientes en un ecosistema o en la biosfera. Responde, ¿qué es la ecología? ¿Cómo se agrupan los organismos vivientes? ¿Qué son los factores abióticos? Entonces, la tarea para ustedes es poder responder estas preguntas. Ahí están las preguntas. Y solamente el reporte lo van a enviar de la lectura 1 y de la lectura 2. Esa es su tarea. ¿Está bien? Vamos a ir a los ciclos biogeoquímicos ahora. Muy bien, aquí tenemos a los ciclos biogeoquímicos. Habíamos dicho que los ciclos biogeoquímicos venían pues de varias palabras, ¿no? Deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos, que es bio, el ambiente geológico, geo, y aquí interviene un cambio químico. Es por eso que se llama ciclo biogeoquímico y se usa para describir la distribución y transporte de materiales, los cuales controlan el recambio y transformación de estos en los ambientes terrestres y acuáticos. Vimos que hay ciclos, pues ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del, por ejemplo, del azufre también hay. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, el ciclo del agua. En el agua existe en la tierra y se puede observar que hay entre ese estado sólido, líquido y gaseoso. Los océanos, los ríos, las nubes y la lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora. El agua de las nubes se precipita. Las lluvias se filtran por la tierra. Sin embargo, la cantidad total de agua del planeta no cambia. La circulación y la conservación del agua en la tierra se llama ciclos biogeoquímicos del agua. Entonces, chicos, miren, el agua sabemos que está pues en ríos, en océanos, está en riachuelos, están en lagos, en lagunas. Ellos se van a evaporar a causa pues del calor, van a pasar a un estado gaseoso. Este estado gaseoso se va a acumular en las nubes. Las nubes luego se van a condensar y van a empezar a haber precipitaciones y lluvia. Va a haber ríos y, bueno, va a llover y esta lluvia va a llegar a los ríos, a los océanos y así sucesivamente. Entonces, todo este ciclo hace que el agua en el planeta no varíe, sino que solamente cambie de estado. ¿Está bien? A esto le conocemos como ciclo del agua. Vimos también el ciclo del carbono y el carbono es un elemento esencial para los seres vivos. Se encuentra en la atmósfera y en el agua, en la atmósfera como anhídrido carbónico. Los vegetales absorben de la atmósfera el CO2, pues lo usan durante la fotosíntesis con ayuda de la energía solar, ¿no? Fabrican sus alimentos, utilizan como sustancias de reserva estos alimentos y
bueno, también están en forma de almidón y azúcar. El oxígeno que queda del CO2 es devuelto a la atmósfera, por supuesto que sí. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales y en consecuencia transforman los hidratos de carbono aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración. El carbono residual a la atmósfera, ya bueno, bajo la forma de CO2. Vamos a ver por acá que el carbono también podemos encontrarlo en combustibles fósiles, ¿no? El carbono está presente en moléculas biológicas, no va a regresar inmediatamente al ambiente abiótico, o sea, a la atmósfera, porque el carbono va a ser absorbido de la naturaleza, de la atmósfera, perdón, y se va a convertir en, bueno, durante la fotosíntesis lo convierten pues en glucosa. Esta glucosa nosotros lo podemos absorber de diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en las plantas consumimos y no vuelve inmediatamente al ambiente. Sin embargo, dice, por ejemplo, el carbono presente en la madera de los árboles o el que formó parte de los depósitos de hulla a partir de restos de árboles antiguos y que quedaron sepultados en condiciones anaeróbicas antes de descomponerse. Por ejemplo, la hulla, el carbón, el gas natural son llamados combustibles fósiles, pues formaron a partir de restos de organismos antiguos y porque tienen grandes cantidades de compuestos carbonados como resultado de la fotosíntesis, pero que ocurrió hace millones de años. Muy bien, también parte del ciclo del carbono es el efecto invernadero, ¿no? Ciclo del carbono, ahí está. Vamos a ver que también está el ciclo del nitrógeno, que la atmósfera pues tiene nitrógeno en un 70%, pero las plantas no pueden usarlo directamente, por lo cual hay algunas bacterias que fijan y capturan directamente el nitrógeno atmosférico para transformarlo en nitratos. Estos nitratos sí son aprovechados por los vegetales para elaborar proteínas, vitaminas y algunas moléculas, ¿no? Luego los organismos vegetales mueren, son descompuestos y rápidamente los microorganismos o algunos seres vivos como bacterias y hongos van a dar origen a otros compuestos químicos como el amoníaco. Muy bien, entonces este es el ciclo del nitrógeno, podemos observar acá. La fijación del nitrógeno tiene varias etapas, por ejemplo, la nitrificación, la asimilación, amonificación, desnitrificación. También está el ciclo del oxígeno, ¿no? Que es el elemento químico más abundante que usamos nosotros los animales y también los seres vivos. Podemos encontrarlo bajo la forma del agua o también como oxígeno molecular o en forma de CO2 también. El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos, donde el agua es el donador de electrones para la reducción de CO2. Y bueno, para llevar esto a cabo se necesita la clorofila. Muy bien, vamos a ir a la parte de la resolución de ejercicios. Muy bien, aquí tenemos un banco de preguntas donde nos habla pues de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Esto lo vamos a resolver en el momento de la interacción, lo voy a dejar también como hoja de práctica y nos vamos a quedar aquí. ¿Está bien? Van a resolver la pregunta. Voy a ver hasta dónde han resuelto. Voy a preguntar, por ejemplo, ¿no? Características de los seres vivos, que les permite acomodarse a los requerimientos del ambiente, cambiando su estructura, funcionamiento, conducta, para posibilitar su supervivencia. ¿Cuál es? La pregunta 2 también, la pregunta 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y son 10 preguntas. Entonces, esto también tiene notas, chicos. Ya la tarea de la lectura dentro de la ecología, eso lo van a hacer ustedes también, pero lo único que vamos a resolver es esta parte en el momento del Zoom. Por favor, sería bueno que lo tengan impreso para esa hora. Entonces, chicos, nos vamos a quedar aquí, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego, bye bye.